Si mis paredes hablaran, del grupo Guaco, pero con la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela, o sea, la mezcla del concierto sinfónico. Y suena muy bien. Es una recomendación de nuestro colega Alex, quien lo ha colocado de primero como tema musical, ha seleccionado este tema como primer tema de la tarde de hoy. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de la señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, en enlace directo con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través de Radio San José Cúcuta 1160, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludan en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, Inmigración Colombia informó que en los próximos días se van a incorporar 500 personas para apoyarle. Han creado su usuario y cuenta y están adelantando su inscripción en el RUM y el diligenciamiento de la encuesta de caracterización socioeconómica. El siguiente desafío será incorporar a aquellos que no tienen acceso a la tecnología, es decir, que no tienen una computadora, que no tienen dinero para pagar una cuenta de internet, o tampoco tienen un teléfono tecnología Android que les permita pues comunicarse y aprovechar esto. Con el apoyo de USAID y la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, y la gestión administrativa que adelantaron con el Ministerio de Hacienda, se tendrán los recursos para pagar estos 500 cargos e instalar 100 puntos de atención en toda Colombia. Y Primero Justicia trabaja para lograr una salida política para Venezuela. Esto pues es lo que afirma Tomás Guanipa. El embajador de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, habló en nombre del partido al que pertenece Primero Justicia, donde informó que están trabajando de la mano de sus aliados internacionales para lograr una alianza una alianza política para Venezuela a través de unas elecciones libres. Sabemos que el principal obstáculo para lograr este camino pues ha sido reiteradamente el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, fieles a nuestros principios democráticos, estamos transitando cualquier esfuerzo para alcanzar el objetivo, que es salir de esta pesadilla, y para esto pues sumamos y nos sumamos en la unidad hacia ese camino. Pues han sido las declaraciones de Tomás Guanipa. Bueno, y José Mejías, coordinador de Fundarredes en Amazonas, informó que más del 60% de las poblaciones de este estado venezolano permanecen sin agua potable para cubrir sus necesidades básicas de saneamiento y alimentación. Además, denuncia que las poblaciones permanecen sin agua potable y esto no les permite cubrir las necesidades básicas de atención en esta materia. Además, la minería ilegal en Amazonas ha llevado a la destrucción de ríos y afluentes, lo cual disminuye la calidad del servicio fundamental para las personas. Increíble, 60% de personas en Amazonas no tienen agua, siendo un estado de las mayores cuencas hídricas de Venezuela. Es decir, teniendo el agua al frente, no tienen agua potable. Y en otro orden de ideas, en primicia, escrito por Pedro García Otero, así será el acuerdo por el que Estados Unidos eliminaría la política en Estados Unidos. Bueno, vean ustedes que se ha dicho en medios internacionales que las sanciones que levantaría Biden, en el caso de que avanzara esto del acuerdo, estaría la que limita la venta y compra y venta de diésel en el mercado internacional. El diésel o el ACPM, que conocen aquí en Colombia, es fundamental para el tema de la producción agrícola en Venezuela. Y ya está sobradamente demostrado que Venezuela no tiene la capacidad de producir suficiente diésel para atender estas necesidades, ni siquiera el 10% del abastecimiento del mercado nacional, por lo que necesita de alguna u otra manera algún tipo de apoyo que les permita pues dar en el mercado, comprar y obtener en el mercado internacional lo que no puede suplir el mercado nacional.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, desde Barranca, departamento de La Guajira. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Barranca, departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, con las noticias que están impactando en el Cesar, en el Magdalena, en la costa Caribe, en el Atlántico y por supuesto en La Guajira. Transmitiendo para Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, y Radio Delfín, 1060 amplitud modulada, en Riohacha, capital de La Guajira, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos Alan Peralta y Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. En el Caribe, tras denuncia de una beneficiaria, el PAE de Santa Marta hace un estricto seguimiento a entrega de alimentos. Regulación del trabajo en casa es ley de la República. Renunció la canciller Claudia Blum. Comerciantes de San Juan del Cesar denuncian la aparición de grafitis en sus locales. El líder de La Guajira, Fidel Pitre Sarmiento, se recupera con éxito luego de ser intervenido en Barranquilla. Cerca de un retén militar asesinaron con tiros de fusil a un mototaxista que se dirigía al Cerro de la Teta en Uribia, en la frontera colombo-venezolana. Guajira vence a Valledupar Fútbol Club e inicia con pie derecho zona juvenil de fútbol. Capturan a 2 sujetos por homicidio agravado. Se les acusa de asesinar al celador Luis Durango Mazo en Manaure. El Ministerio de Salud levanta restricción de vuelos provenientes de Leticia y Brasil. El ELN está dispuesto a dialogar en Cuba con el gobierno. Ediles de Riohacha en La Guajira insisten en el pago de honorarios por parte de la administración distrital. Reconocimiento de horarios y honorarios, póliza de vida, son los 2 temas que los ediles trabajarán con los concejales y el alcalde del distrito de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, en un encuentro virtual a partir de hoy. Designan a Eber Toro como funcionario de apoyo del sector cultural de Riohacha. Riohacha cuenta con 35.000 millones para financiar iniciativas con recursos del Sistema General CGR. Aprueban cátedra del Sistema Normativo Guayú en la Universidad de Rosario con sede en Bogotá. Excelente propuesta y proyecto. Costa Caribe, al Atlántico, reabren playas y levantan restricción de pico y cédula en Barranquilla. El Atlántico reporta 69 fallecidos por COVID-30 y 33 de ellos en soledad. Docentes priorizados en la tercera etapa de la vacunación. El distrito afirma que se debe esperar la llegada de vacuna a Barranquilla. La etapa 3 también prioriza a poblaciones por edades. En 5 puntos mayores de 60 años van a vacunarse. Niños, nuevos sujetos de estudios de vacunas anti-COVID. En las protestas, sindicatos y maestros se movilizaron en paz. La jornada se inició ayer a las 3 de la tarde con un plantón en el Parque Tercita Forero y finalizó con muestras culturales en la Plaza de la Paz. Encapuchados protagonizaron actos vandálicos en la calle 72. El presidente Iván Duque dice: es injusto señalar al que se expresa pacíficamente. Manifestantes quisieron llegar al estadio Romelio Martínez y hubo que intervenir. Persisten además en el paro nacional 80 bloqueos en todo el país, lo dice el ministro de la Defensa Molano. Partidos, entes de control y gobierno debaten sobre el paro. El Junior 1, el River 1 le faltó el punch al Tiburón. Buscan a empleada de estadero por crimen del negro Ángel. En medio de un robo asesinan a propietario del estadero Donde Ángel. En el comercio, los impactos económicos del paro en pequeñas y medianas empresas, pero ya deja pérdidas por 1.5 billones para el comercio, lo dice la gente de FENALCO. Capturados en balacera en Miramar suman 24 anotaciones judiciales. Balacera entre ladrones y policía en el barrio Miramar tras intentos de hurto. El Atlántico en energía renovable es el foco de inversión. Vigilancia deberá presentar informe por crimen de Aristi en ataque a bala. Vacuna que desarrolla la Universidad Simón Bolívar se administraría por vía oral. Músicos colombianos se unen para recordar al maestro Rafael Escalona. Hombres armados en el Caribe se roban 41 dosis contra la COVID-19 en Sucre. Identifican a los fallecidos del accidente de tránsito en Ponedera. Interacción digital, el hábitat comunicativo de las
en Generación Z en Colombia. Regresó el pico y placa en Santa Marta y baja el horario del toque de queda. Sospechoso de crimen de mujer en plató quedó grabado en cámara. Capturan a Alejandro León, le pusieron los ganchos con fines de extradición. También Cundinamarca, a romperse la cadena de frío, 7.020 vacunas contra el COVID desaparecieron. 5 capturados en España por explotar sexualmente a colombianas. Eran gente de la costa. 383.000 venezolanos aspiran a ser incluidos en el Estatuto Temporal de Protección. Suspenden operación portuaria por daño técnico de la draga Bartolomeu Díaz. 1.786.000 y 66 decesos por COVID en el Atlántico. 33 muertos en Soledad y 23 en Barranquilla. Colombia recibió nuevo lote con 391.950 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer. Felicitaciones a La Voz de Oriente, 53 años de existencia y ahora consolidándose a nivel digital. Juez ordena al abogado de Maradona dejar de explotar las marcas del fallecido. Sistema de alcantarillado en Pueblito Nuevo, Galapa, avanza en un 40%. El alcalde William Dao de Cartagena acompañó marcha con garantía de que no va a haber abuso de ningún lado. Gobierno destaca decisión de la ONU de extender el mandato de la misión de verificación en Colombia. Comisiones segundas del Congreso y el cuerpo diplomático acreditado viajarán a Cali para escuchar a los ciudadanos. Consejo de Seguridad prueba resolución para ampliar el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Sabana Grande, Caribe, 2 personas son capturadas por porte ilegal de armas. En Manaure, campesinos construyeron puente de madera para no quedar incomunicados. En la vereda Canadá, de jurisdicción de Manaure, en el Cesar, los campesinos piden un puente en mejores condiciones. Singapur, la invasión de Valledupar sumergida en la violencia. En esta zona ubicada al noroccidente de la ciudad se registró un segundo homicidio este martes. Lo mandaron a prisión por crimen de vigilante de Aguachica. El crimen tuvo lugar el pasado lunes 10 de mayo. Artistas vallenatos se vacunaron contra el COVID-19 en Estados Unidos. La protesta social llegó hasta los sectores populares de Cartagena de India, cumpliendo con el cronograma establecido. Las organizaciones sindicales y sociales volvieron a marchar, insisten en que el gobierno nacional debe desmilitarizar las ciudades antes de negociar. Desde hoy se inicia la ruta para reconocer las afectaciones del pueblo negro. En economía, lo que deja 9 años del TLC con Estados Unidos, más empresas colombianas exportan ahora a Estados Unidos y la canasta exportadora está más diversificada, señalan algunos participantes del foro de Anshan, Colombia. Se agrava la situación sanitaria en Magangué, en la costa Caribe. Controlan incendio en bodega del Sena Náutico en Mamonal. Más de 450.000 toneladas de importaciones represadas en Buenaventura. Más de 17 heridos dejó confrontación entre manifestantes y policía en Popayán. El deportista Javier Zapata escalará los 52 pisos del Hotel Estelar. Ciro Guerra demanda a periodistas por cerca de $1 millón. El cineasta presentó una demanda civil en contra de los periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño, quienes revelaron casos de abuso sexual en su contra. Carlos Bucategui, el Miura, retornando a los estudios. Bueno, y este fue el primer reporte de Carlos Bucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Empezamos a mover el ambiente a esta hora. ¡Ay, búscame! Con el Búscame. Iniciamos así la segunda porción de esta torta que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con este tema Búscame de Carlos Vives y Cani García, quienes han interpretado este tema, que bueno, ha puesto a buscar a más de uno. Seguimos aquí con las informaciones. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. No hay forma de que un bando político aniquile al otro. Esto es lo que asegura el nuevo vicepresidente del CNE. Sentado tras un escritorio en su recién estrenada oficina, el político opositor venezolano Enrique Márquez admite que su nombramiento hace una semana como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral pues forma parte de un acuerdo con el Partido Socialista Unido de Venezuela, organización afín de la administración de Nicolás Maduro. No estuviera aquí si no hubiera habido un acuerdo con el PSUV. Esto es lo que dice en una entrevista con La Voz de América en la sede del Poder Comicial en Caracas. Márquez
un exdiputado que militaba contra Nicolás Maduro y que llegó a ocupar el segundo cargo de relevancia en el Parlamento en el año 2015, pues es uno de los dos rectores del nuevo directivo del CNE venezolano relacionados con la oposición. Bueno, y sabe que la diputada Karin Vera, la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, publicó hoy la guinda de la torta del tema del paso fronterizo binacional. ¿Y por qué lo digo? Porque Karin Vera publicó unos documentos en donde se demuestra, se comprueba que hay algunos beneficiarios del paso fronterizo binacional en el tema comercial. Hay gente de comercio, está haciéndose comercio entre Colombia y Venezuela, y hay gente que recibe los permisos en el lado venezolano para hacer el tránsito de las mercancías. Ella muestra dos planillas, una con el código y autorización para transportar mercancías desde la frontera emitido por el protectorado, es decir, ese gobierno paralelo que le montaron a la gobernadora del estado Táchira de oposición, y el pago irrisorio en el CENIA por mercancías desde Colombia a Venezuela, estando oficialmente cerrados los pasos oficiales. Ella no explica esta razón y dice que estos códigos o autorizaciones son privilegios de unos pocos, dándole formalidad al uso de los pasos irregulares y la legalización del contrabando desde Colombia a través de las trochas. Y ante esto me surgen algunas preguntas. ¿Estas actividades son para financiar a quiénes? ¿Quiénes encabezan esas mafias que se aprovechan del cierre de fronteras pese a la ruina económica del estado Táchira? Los recursos que generan estas actividades ilícitas, ¿a dónde van? ¿Quién los administra? ¿Quiénes son los beneficiarios por estos códigos? Allí donde uno entiende por qué se insiste en mantener la frontera cerrada, evitando la reactivación económica de esta zona de Venezuela. A esto se le suma la cantidad de venezolanos que a diario cruzan el río Táchira en busca de bienes que en nuestro país se le niega. En pocas palabras, ¿qué está haciendo Venezuela? Según lo que ha demostrado la diputada Karin Vera, cuando usted pasa mercancías a través de la trocha, allá se la nacionalizan y encima de eso, si usted tiene el contacto, le dan el permiso de tránsito de esa mercancía y entra a Venezuela como si fuera una mercancía de paso legal. Esto es, ese negocio, como dice la diputada Karin Vera, está beneficiando a unos pocos que están realmente moviendo la frontera entre Colombia y Venezuela en términos comerciales. Acá más de una persona se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué está ingresando mercancía y por dónde está ingresando y de qué manera está ingresando? Mira la respuesta a esa pregunta que se han hecho muchos cucuteños y nortesantandereanos. Bueno, ahí está la mano peluda de Freddy Bernal, quien como ya autodenominado protector del Táchira, viene manejando esta situación del intercambio comercial a su antojo. Y lo que pregunta Karin Vera es pertinente. ¿A dónde están yendo a parar estos recursos? ¿Quién está recibiendo estos beneficios? Y si oficialmente las fronteras están cerradas por este paso... Acuérdense que los bolsillos... pesan más, ¿no? Pesan más. Bueno, seguimos con las informaciones. Y en Venezuela existe una ciudad fantasma en este momento. A la audiencia, pues denuncian el abandono del aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denunciaron la situación del aula magna de esta ciudad universitaria en Caracas. Dirigentes estudiantiles pues indicaron que las instalaciones se encuentran en un total abandono y además en desidia de las autoridades. Hay heces, preservativos usados y además existe basura. La cuenta universitaria Viva, la UCB, publicó en su cuenta de Twitter el metraje donde se observan a los estudiantes recorriendo los espacios de esta aula magna. Los alumnos pues expusieron que desde inicios de la cuarentena han hecho varias denuncias sobre esta situación que se viene presentando de la ciudad universitaria. Y desde el inicio de esta cuarentena en Venezuela muchos han sido las denuncias del estado actual de la ciudad universitaria de Caracas, la cual como si fuese una ciudad fantasma y de la cual pues se trata que está consumida por el total abandono y la falta de mantenimiento. Sí, definitivamente y no es solamente la ciudad universitaria en Venezuela, es también casi toda la infraestructura educativa nacional, de cualquier nivel, de escuela básica, del sistema de bachillerato, media y universitaria. Universitario, dígame las universidades, dígame las bibliotecas de las universidades, los elementos básicos de las universidades,
la infraestructura universitaria está en un grado de deterioro y abandono tal que hace pensar que definitivamente esta era la intención del gobierno, demoler prácticamente las universidades de Venezuela para acabar allí con los centros de reflexión y de análisis del país. Es una situación de verdad bastante lamentable ver cómo las instalaciones universitarias, si por un lado no se las ha mantenido, no se les ha dado el suficiente mantenimiento, por el otro lado las roban, cometen allí atracos, es decir, se ha convertido en una zona de peligro en donde deberían brillar las luces del conocimiento. Y los estudiantes de la FECUD-LUZ exigen realizar el nuevo Consejo Universitario. Pues los estudiantes de la FECUD-LUZ exigen que se realice un nuevo Consejo Universitario presencial, ya que no están convalidando. Según señalan, el despojo que se cometió ayer por parte del Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en la que se aseguran que están aliándose con quienes para destruir nuestras instalaciones y la vida académica y además dañando el bienestar de nuestros seres queridos y además de familiares. Bueno, el TSJ, dice David Viloria, ¿cómo ganó el actual gobernador del estado Miranda en Venezuela, Héctor Rodríguez? Mire lo que pasó. El TSJ inhabilitó a Adriana Delía y prohibió la tarjeta unitaria. El SAIME ajustó la población y territorio y votaron fallecidos y emigrados. Ministros chantajearon votos por comida. El CNE cambió gente de centro de votación. No es el CNE, es todo el sistema. Es lo que dice este dirigente político David Viloria para evaluar la necesidad de que se puedan lograr elecciones transparentes con cambios reales, no solamente con cambio de nombres de autoridades. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte, Carlos Uzcategui para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya con una noticia muy importante, Riohacha en La Guajira cuenta con 35.000 millones para financiar iniciativas con recursos del nuevo Sistema General de Regalía, que debe validar la comunidad de acuerdo a la Ley 2056 del 2020. La citada ley que modificó la ley de regalía establece incluir un capítulo adicional por las inversiones a cargo del CGR a los planes de desarrollo basado en las principales necesidades expresadas por la comunidad. El secretario de Planeación del Distrito, Farne Fonseca, explicó que se trata de la actualización o modificación del plan de desarrollo para la inversión de los recursos de regalías en La Guajira. Nosotros, de la mano de la comunidad, debemos priorizar proyectos o iniciativas para que se puedan financiar en lo que resta de este gobierno, en nuestro plan de desarrollo con los recursos del Sistema General de Regalía. Para ello, se está realizando un proceso participativo de manera virtual, porque presencialmente no está permitido debido a la pandemia por el COVID-19. Agregó que la comunidad abiertamente puede hacer sugerencias o validar los proyectos que se encuentren contemplados en el plan de desarrollo o que se le quiera hacer alguna inversión adicional. En ese mismo sentido explicó que podría modificarse el plan de desarrollo, pero para ello se requiere el aval de la comunidad. Lo que pretendemos es presentarle a todo el distrito nuestro avance y balance del plan de desarrollo y que la comunidad, de acuerdo a las nuevas necesidades que se han presentado por todo lo que está dejando la pandemia, indiquen si están de acuerdo con que se continúe cómo se está trabajando o si tienen algunas iniciativas o proyectos que quieren que desarrollen y se puedan incluir siempre y cuando sea de manera concertada con la comunidad. Puntualizado que el artículo 30 de la Ley 2056, que está facultado para la modificación del plan de desarrollo, también establece que sin autorización del Consejo se pueda modificar el plan de desarrollo en La Guajira. Agregó que el plazo máximo otorgado por el Departamento Nacional de Planeación para las modificaciones es el 30 de junio. Si este ejercicio se quiere hacer con posterioridad, deberá pasar por la aprobación del Consejo Distrital. Reitero que las iniciativas pueden ser presentadas por la comunidad en general, líderes sociales, agremiaciones, instituciones privadas y públicas, los cuales pueden hacer sugerencias de los proyectos que consideren son los más relevantes que deben realizar en el distrito a través de los recursos de regalía. Sostuvo que el plazo para presentar el proyecto modificación al plan de desarrollo es el día 31 de junio, pero
pero se está definiendo la fecha de realización de la audiencia pública para que en ese ejercicio se le pueda informar a la comunidad de qué manera pueden hacer llegar sus sugerencias. También ya cuenta con el portal en la web www.planeandoeldistrito.com, el cual se encuentra disponible en toda la información, y un formulario virtual que estará colgado hasta finales del presente mes, donde los miembros de la sociedad civil podrían plantear sus recomendaciones. Además del portal web, la comunidad puede participar a través de los canales virtuales de la administración y en puntos estratégicos de información que a través de los celulares puedan acceder a un link y hacer sus sugerencias. Las redes sociales de la alcaldía y por medio físico, los interesados pueden enviar sus sugerencias a las secretarías de planeación o en medio de la audiencia virtual cuya fecha está por definirse. Ya para finalizar, en la audiencia virtual la comunidad aprueba las iniciativas presentadas para entrar al proceso de construcción del documento que contiene un diagnóstico, la estrategia, el plan de inversiones, solo aplicado a los recursos de regalías que mediante un decreto distrital se aprueba y se adopte como parte anexa del plan de desarrollo en Riohacha, La Guajira. Durante 12 horas continua en Bolívar, en el Caribe, Cartagena tendrá jornada nocturna de vacunación. Durante 12 horas continuas, el DALI realizará este viernes y sábado una jornada nocturna de vacunación contra el COVID-19. Es su compromiso de inmunizar a la población cartagenera en el menor tiempo posible. Ya regresando de nuevo ya a la frontera colombo-venezolana, jóvenes de Manaure se unen al paro nacional para exigir al gobierno una universidad gratuita. Un grupo de jóvenes de las comunidades guayú del municipio de Manaure se unieron al paro nacional con el fin de exigir al gobierno nacional una universidad gratuita. De igual forma asegura que marchan para exigir a la administración municipal la solución inmediata de los alcantarillados y el tema de agua en el pueblo y en las diferentes comunidades indígenas guayú. Cabe anotar que el grupo es liderado por el joven Marco Puchaina, que aspira un nuevo perfil para su población. Azúcar, huevos, arroz, aceite, verdura, los productos que comenzaron a escasear en La Guajira. Algunos productos de la canasta familiar ya comienzan a escasear en el departamento de La Guajira, producto de los bloqueos ocasionados por el paro nacional en las carreteras del interior del país. Según Fernando Gualdrón, vocero de los comerciantes del mercado de Riohacha, en el momento no se encuentra azúcar y los huevos comenzaron a escasear. Ya estamos afectados fuertemente, es el momento, no se encuentra azúcar. Llegaron hoy huevos con un 40% más del precio. Además, empiezan a disminuir los inventarios en arroz, aceite y verdura. Precisó que los productos que han logrado pasar llegan de muy mala calidad y los precios se han elevado muchísimo. En este sentido, mencionó que las empresas empezaron a anunciar alza en la leche, las harinas y los enlatados. Azúcar no hay y si llega es que se está recomprando en otros departamentos, ya que es muy difícil traerla. Y van a ser con unos costos muchísimo más altos y los fabricantes están hablando de alza por los insumos que son importados y están subiendo de precio cada día. Los comerciantes remataron diciendo que la otra semana prácticamente el 90% de la canasta familiar va a estar con precios nuevos. Falso no es una realidad en los municipios de La Guajira, Alan, Nancy, ya un huevo, simplemente un huevo está en 500 pesos, algo que ha venido suscitando graves problemas, sobre todo en las casas de verdura, ya que los productos que están llegando a Distracción Fonseca, San Juan del Cesar, Barranca, Hato Nuevo, están llegando en muy mal estado. Gran preocupación en el municipio de San Juan del Cesar por la aparición de unos grafitis en distintos sectores de la localidad que llevan las iniciales AGC y que presuntamente podrían tratarse de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Por su parte, trascendió que las autoridades no le han dado la suficiente importancia a estos grafitis, los cuales están más marcados, sobre todo en la zona céntrica de San Juan. Justamente un comerciante de esa localidad lo dejó muy claro: estamos muy preocupados porque hoy amanecimos con grafitis en las paredes. Varios establecimientos del centro fueron marcados y no sabemos realmente de qué se trata. Ola de calor en La Guajira. La Guajira enfrentará temperaturas más altas el fin de semana. Los habitantes de La Guajira tienen que prepararse para afrontar altas temperaturas en los próximos días. Los termómetros pueden acercarse a los 40 grados Celsius gracias a una nueva llegada del polvo proveniente del desierto del Sahara. Hasta el día jueves vamos a experimentar temperaturas de 35 o 36 grados a la sombra, pero para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, las temperaturas aumentarán mucho más y se espera que oscilen entre los 37 y 38 grados a la sombra y podrían superar la sensación térmica por encima de los 40 grados. Como pasa cada vez que el polvo de Sahara cruza el océano Atlántico y llega a Colombia, las partículas vienen acompañadas de aire caliente y seco, lo que también hará que bajen las posibilidades de lluvia en La Guajira.
No se descarta que la nube del polvo del Sahara tenga efectos directos sobre la salud humana. Se puede presentar golpes de calor. Hay que extremar las medidas de seguridad en estos días. Por lo anterior, el clima les recomienda a los guajiros mantenerse hidratados y evitar realizar actividades físicas muy fuertes durante las horas más calurosas, especialmente a los adultos mayores, quienes pueden presentar sudoración excesiva, dolor de cabeza y hasta pérdida del conocimiento. Si es posible, debe usar ropa ligera. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana. Feliz día para todos, bendiciones para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Feliz día. Fue el segundo reporte de Carlos Ucategui El Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Seguimos con las informaciones acá. Especialistas venezolanos advierten que las operaciones en la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo, va a permanecer detenida por lo menos hasta julio de este año. Aducen que el estado de la planta es precario después de 11 años de abandono. Estamos contando solo con la importación de combustible que está llegando y de la que se desconocen datos como la cantidad, indicó Deyalí Saray, dirigente opositora al diario carabobeño. Aray denunció la falta de información sobre las reservas de combustible en el país. La refinería El Palito, que era una de las estrellas de Venezuela, se encuentra actualmente en ruina. En su mejor época producía 400.000 barriles de gasolina diarios, pero al pasar de los años esto empezó a disminuir hasta que la administración Maduro la terminó de rematar. Estamos hablando de un promedio de 900 y 1.000 litros de combustible que necesita cada gandola, y esto afectó también la producción de hidrocarburos en Venezuela. Es una situación dramática, lo que se ha denunciado en distintas cámaras de comercio del país, porque se pone en riesgo la distribución de alimentos tan necesaria en este momento, además de otras importantes áreas que activan la economía del país y están paralizadas por este motivo. Resulta que El Palito era la principal abastecedora de combustible para el sector transporte en Venezuela. Al disminuir y desaparecer prácticamente la producción, este sector quedó sin fuentes de suministro porque las otras refinerías de Venezuela no dan abasto, no están produciendo ni siquiera lo suficiente, y es por eso que adquiere más rango y más valor el hecho de que las medidas sancionatorias de los Estados Unidos puedan permitir la importación directa de diésel, que es lo que ha venido pidiendo el sector privado de la economía. Y Marco Rubio insta a no caer en la trampa de una negociación con Nicolás Maduro. Pues el senador estadounidense Marco Rubio se pronunció este jueves sobre el posible inicio de un proceso de negociación con Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Al respecto, pues el legislador exhortó a la comunidad internacional y a la administración de John Biden a no caer en la trampa de Maduro al levantar las sanciones en contra del Palacio de Miraflores. Rubio declaró en medio de comunicación La Voz de América, en donde aseguró que Nicolás Maduro es un experto en las rondas de negociaciones que han realizado. En tal sentido, advirtió que posiblemente el chavismo haga alguna concesión, pero considero que todavía no ha manifestado la voluntad de entregar el poder. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero antes de irnos a la pausa, queremos agradecer a Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Ucategui y a toda esa audiencia que nos sigue a través del dial 1160 y en enlace con Radio San José de Cúcuta. Bueno, sabroso ese tema, María Antonia. Es una canción, un tema popular en el oriente de Venezuela que ha sido remozado con este trabajo de Ronald Borjas y Tambo Deep, que es una organización que se encuentra en la ciudad de Miami, compuesta por venezolanos y tambores tradicionales venezolanos. María Antonia, este ha sido el tema con el que iniciamos la segunda hora aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y este triple enlace. ¿Con quién tenemos esos enlaces? Tenemos enlace con 91.5 FM Estéreo, Aruba Estéreo, tenemos enlace con nuestra emisora hermana, La Voz de la Gran Colombia, y tenemos generando la señal desde el 1160M de Radio San José de Cúcuta. Y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide darse la pasadita por la página web
www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tenemos a nuestro primer invitado, Alan. Amigos de Siempre Venezuela, nos encontramos en línea telefónica con el periodista Dámaso Jiménez. Con él vamos a estar conversando algunos aspectos de la vida pública, política y social de Venezuela. Dámaso es un periodista experto en estos temas y con él pues queremos iniciar la conversación saludándolo. Primero, buenas tardes, Dámaso, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, Alan, por la invitación a tu espacio, que es muy escuchado en toda la frontera colombo-venezolana. Dámaso, iniciemos con este tema que es fundamental en este momento, el acuerdo propuesto por Juan Guaidó sobre esta alianza por el rescate de Venezuela. ¿Cómo observas tú esa propuesta de Guaidó? Mira, no es tanto lo que se dice como lo que no se dice aquí en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en el país y a los cambios de discurso, ¿no? Obviamente, Guaidó jamás va a decir que todo esto obedece al fracaso de su planteamiento original, que tiene que ver con el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Quiere decir que se perdieron 2 años. El número de víctimas en los 2 años ha sido fuerte. Son muchas las personas que tomaron como bandera ese planteamiento y bueno, realmente se enfrentaron a un gran monstruo que es esta dictadura que existe en Venezuela y que no tiene, es implacable contra todo aquel que pretenda confrontarla, ¿no? Que pretenda manifestarse contra ella. Bueno, ante este fracaso, y no solamente es un fracaso de Guaidó, es un fracaso también de los países que lo han acompañado, porque lo que se prometió en todo caso era la salida de un régimen dictatorial, de un tirano, y esto no ocurrió. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, que no queda otra medida que negociar. ¿Qué se está negociando? Porque se trata de decir que se está salvando el país, pero ¿en qué términos se está salvando el país? En cuanto a una continuidad de este cartel asesino que de verdad no solamente acabó o ha acabado con parte de la población con el hambre, con la miseria, sino que ha destruido empresas, que ha destruido la educación, que prácticamente implosionó completamente el país y obligó a casi 7 millones de venezolanos, 1/3 de la población de hace 10 años, a salir del país porque dejarlo todo abandonado, casas, empresas, negocios, trabajos, y dividirse, separarse completamente de su familia y buscar digamos, su destino en otras latitudes que en muchos casos pues son rechazados. Prácticamente el pueblo venezolano son parias, somos personas sin patria, que buscamos la manera de tener un documento, algo que nos reconozca nuevamente nuestra existencia. Y esa es una situación realizada por un grupo que con el que Guaidó en este momento pretende negociar para llevarnos ¿a qué? A unas elecciones regionales que no van a resolver el problema, que no van a resolver el conflicto, porque, a ver, tú colocas allí, ponte tú, una gran mayoría de gobernadores opositores. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la línea? ¿Hacia dónde van? El gobierno sencillamente le va a colocar una autoridad única. Acá eso no cambia el país. Claro. Sencillamente lo que se le está dando es tiempo, oxígeno, para ellos decidir qué es lo que van a hacer y cómo van a replantear el país. Un país que completamente ya fue secuestrado, sus instituciones, los venezolanos no tienen instituciones, no tienen Estado, y ellos lo que están buscando es, en todo caso, no es solamente disfrutar de su riqueza, volver a tener, que le devuelvan todos sus recursos. Claro. Las acciones fueron personales hacia esos grupos. Ellos lo que quieren es que le devuelvan esos millones que han robado, claro, que puedan viajar por todo el mundo,
que se le quiten las sanciones, que se le quiten el tema de la criminalidad después de todo esto que han realizado, y que los legitimen. Porque ¿qué creo que estamos haciendo? Estamos legitimando unas elecciones que fueron fraudulentas, como fue la de Maduro en el 2018, 20 de mayo, ¿no? Lo que ya todo el mundo ha olvidado, que se legitimen unas elecciones para el Parlamento, que no fue nadie, que no acudió nadie a esas elecciones porque eran irritas completamente, que se legitime completamente el actual Parlamento y que se legitime todo lo que ha realizado en este momento este régimen, que ya ahora se está viendo, porque ya prácticamente están generando violencia hacia otras latitudes como el hermano país colombiano. Dámaso, pero hay también un cambio de discurso en Maduro, un cambio que pasó de la burla al acuerdo, a la propuesta de Guaidó, pasó ahora a la convivencia con el tema de la participación noruega y la participación europea como garantes del proceso. Maduro no cambia nunca de discurso. Maduro es un mentiroso. Maduro es un mentiroso. No cambia de discurso. Él sencillamente engaña. Él siempre que haces tú un planteamiento con Maduro después, inclusive, desde el primer momento que entró ya como en unas elecciones con Capriles, que dijo, bueno, vamos a tratar de que el CNE haga un recuento de votos, y luego lo negó completamente, es más, lo prohibió. Bueno, Maduro desde allí ha comenzado a mentir todo el tiempo. El que quiera creer en Maduro, después de 22 años de dictadura, pues no sabe, no ha vivido nada, no sabe nada de lo que han sufrido los venezolanos en este momento. Ahora bien, esto es un acuerdo que tiene el apoyo europeo, el apoyo de los Estados Unidos y de otros factores aliados también de Maduro. ¿Hasta qué punto pues avanzarán con esto? ¿Se va a definir esto a través de la vía electoral? Esto ha sido largo. Con Noruega no se ha logrado nada. El tema de la ONU, ahí están todos los muertos, todos los asesinatos, todos los estudiantes en el 2017 que fueron atacados con plomo, con balas reales. Eso no se quedó allí completamente. Toda la gente, los 7 millones de personas que han tenido que abandonar todo, porque prácticamente se quedaron sin patria, se quedó así completamente. Entonces, a ver, vamos otra vez a una cuestión con Noruega que nos va a llevar a dónde. ¿Qué estamos celebrando? ¿Que vamos a ir a unas elecciones para qué? ¿Unas elecciones con quiénes? Lo que pasa es que los políticos siempre están en una sintonía distinta a la del resto del pueblo venezolano. ¿Qué es lo que quieren los políticos? Bueno, a ver, lo que no le han dicho al país es que no puede haber salida política sin partidos políticos, como lo he dicho anteriormente. Entonces, claro, mira, es como si yo te quito a ti parte de tu casa, te quito tus propiedades, te quito tus beneficios y luego te negocio con ellos para que sigas viviendo un poco mejor, pero no vas a vivir un poco mejor nunca, porque te lo van a estar quitando. Es lo que le está dando a los políticos en este momento, es devolviéndole lo que fue expropiado. Los partidos políticos le está tratando de decir que ellos tienen un tribunal y les van a quitar las habilitaciones. Eso es para que participen, inmediatamente se los van a volver a quitar, inmediatamente se les van a volver a quitar los partidos políticos, porque son, mira, son los dioses, son los dueños del Estado, eso no hay ningún tipo de garantía, no hay Estado de Derecho, no sé qué tantas cosas tienen que ocurrir para que lo podamos entender. Eso es un sistema tortuoso, cancerígeno, hace daño, porque sencillamente no hay democracia, no hay posibilidades de que la gente discuta cuáles son qué es lo mejor para el bienestar de la comunidad. Sencillamente es por obra y gracia de cada una de las personas que se encuentran allí, de esas cúpulas, es que ellos toman todo a su antojo y medida. Te lo van a entregar y te lo van a quitar nuevamente. No quieren entender los políticos, sencillamente están tratando de mantenerse en una sobrevivencia. Pero ¿qué va a pasar? Son los mismos políticos de siempre los que van a ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Inmediatamente les van a tratar con un alicate pues de mantenerlos en cintura, no los van a dejar gobernar.
A las presidenciales no se van a dar. Ya Diosdado Cabello dijo que eso es innegociable, que tiene todo el mundo que aceptar que esas elecciones trampeadas son legítimas. Ellos lo que están es buscando la legitimidad de los países, del resto de los países. ¿Qué está buscando la Unión Europea? La Unión Europea está manejando sus intereses allí, completamente sus negocios. Todo es según lo plantea Borrell, y Borrell está dando oxígeno a Maduro y oxígeno a Capriles. O sea, él está manejando una oposición dividida. El país está dividido. La única manera de que Maduro se mantenga es dividiendo la oposición. Y ya la oposición de por sí se está planteando dividida. Guaidó se está sumando, pero Guaidó es el chivo expiatorio que va a tener que pagar los platos rotos de este fracaso y de esta nueva frustración en Venezuela. Obviamente que Guaidó asume el costo político de este anuncio, porque de verdad que ha generado una destrucción de la imagen de Guaidó. Pero del lado chavista hay también alguna destrucción de imagen. Mira, detrás de Maduro se encuentran los hermanos Rodríguez, ¿no? Los hermanos Rodríguez son mucho más peligrosos que Maduro. Aquí lo que estamos es, el chavismo está negociando la manera de preservarse. Se va a preservar con estos sustitutos. Ya Maduro está de salida, posiblemente, ¿ok? En los próximos años. En las próximas elecciones a lo mejor no vaya a ir, a lo mejor es la necesidad de replantearse una ala del chavismo. Ya no tendremos a Diosdado Cabello, que ya le pasó su tiempo realmente. Él es un capataz que grita allí, en esa zona, ¿no? Pero ya hay otros jóvenes, son 22 años, donde ya algunas figuras están de salida completamente, y han venido otras. Entre esos, pues, esta persona que se ha destacado sobre todo con los temas de la manipulación en redes sociales. El hombre es capaz de destruir cualquier reputación de quien sea, y tiene, digamos, un batallón, ejércitos de trolls, de tropas dedicadas sencillamente a generar una verdad a través de las redes sociales. Sí, y de atacar yo le temo más a Jorge Rodríguez que a cualquier otro del chavismo. No, claro, y ese va a ser la continuidad del chavismo. Es decir, aquí dice que vamos a salvar el país, pero yo creo que le están dando el tiro de gracia a Venezuela. Bueno, finalmente, el ciudadano común y corriente, este ciudadano que se levanta todos los días y que encuentra el panorama de pobreza, de dificultad, que no puede vacunarse, que no puede trasladarse, que se encuentra constreñido a su hogar, ese venezolano ve pasar los hechos. ¿Cómo queda después de todo este movimiento y del ajedrez político venezolano? Mira, los que tenemos Venezuela, los venezolanos, los que se han ido y los que se quedan, siempre mantienen un hilo, ¿no? De alguna u otra manera estamos relacionados y nos contamos la situación. Muchas de estas situaciones no salen a la luz pública ni de las redes ni de los medios. Mira, Venezuela vive de un espejismo en espejismo, porque los que están dentro están desesperados porque esto cambie. Pero la situación no va a cambiar ni siquiera de la noche a la mañana. Puede ser que el cambio sea de repente un poco más, se abran alguna compuerta económica, pero una compuerta económica controlada por este grupo, ¿no? Que, como todos sabemos, te rompe la pierna y después te da las muletillas, ¿ok? Para que tú se lo agradezcas. Entonces, el que está dentro es el gran perdedor, ¿no? Porque, $3 mensuales de salario es prácticamente el paroxismo de la miseria, ¿ok? Y el que está afuera, prácticamente, como te dije, va a crecer completamente. Mira, nadie sabe, pero en este momento hay un movimiento fuerte de gente que se está viniendo, por ejemplo, a los Estados Unidos, pasando por México, por el río, que no les importa nada, porque ya se quedaron, ya prácticamente vienen de la nada, ¿ok? Y entonces están buscando la manera de quedarse, de poder sobrevivir, de hacer vida con su familia, de conseguir una escuela para sus hijos en cualquier latitud que se les permita, nada más, ¿no? Sin documentos, sin papeles. Eso ha sido duro. Mucha gente tiene ya 5, 6, 7 años, otros 3, 2, unos van comenzando, pero en este momento yo creo que se va a doblar la cantidad. Yo creo que vamos a pasar este año
vamos a pasar de 8, o quizás hasta 9 millones de personas que van a tener que vivir a Venezuela, porque en Venezuela no hay espacio para vivir como pueblo, como ente, como garante, como ciudad, como un país con Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias, Dámaso. Dámaso Jiménez, periodista venezolano. Con él hemos analizado diversos temas aquí en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, Dámaso. Muchísimas gracias a ti, Alan y a Nancy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y Luz, pues fue la última universidad en entregar la data a Oxford. Freddy Pachano, director del posgrado de Medicina Luz, salió al paso a lo que estima de rumores de entrega de Luz al régimen, explicando que ya las demás universidades autónomas pues habían entregado sus nóminas bajo protesta a la administración de Maduro para recibir los pagos por la plataforma Patria y que solo faltaba por entregar era la Universidad del Zulia. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, muy bonito este tema, Ojo de Noche, de Elsa y el Mar, cantantes colombianas que vienen destacando en la música latinoamericana. Y tenemos a nuestro invitado a esta hora, José Guarnizo, periodista, comunicador social, cofundador de lavoragine.co. También es egresado de la Universidad de Antioquia y máster de creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Buenas tardes, José, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes a todos. Hay un aspecto que se incrementa, sigue creciendo la presencia de migrantes venezolanos en territorio colombiano y en el resto de Latinoamérica. Pareciera una llave abierta y nadie parece tener la posibilidad de cerrarla. ¿Cuál es tu apreciación sobre este tema de la migración venezolana en Colombia y cómo la ves en perspectiva? Esta es una situación que se ha venido acrecentando durante los últimos años. Venezuela en este momento está en una situación muy complicada, es una situación humanitaria compleja que tiene, digamos, como punto neurálgico Colombia. Hay cálculos que dicen que cerca de 4 millones de venezolanos se han ido del país por múltiples razones. La ACNUR considera que la mayoría de los venezolanos que se han ido son refugiados, y el hecho de que sean refugiados tiene varias connotaciones. Una de ellas es que no salieron del país simplemente porque querían salir, sino que salieron del país por amenazas a su vida, por situaciones de hambre, por escasez de alimentos, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero eso, el hecho de ser refugiados, pues enmarca unas obligaciones por parte de los estados receptores. En ese caso, Colombia se está poniendo al día con este estatuto temporal porque un migrante puede ser un venezolano, pero puede ser un colombiano. Un migrante puede ser cualquiera, ¿no? Esto no es de nacionalidades. Esto es un tema de derechos humanos. Y en ese sentido es importante que los estados receptores entiendan que también ahí hay unas obligaciones, porque un migrante que no es regularizado está condenado a ser un paria. Precisamente en relación a eso, José, hoy estuvimos conversando con un invitado y nos decía una frase que me quedó retumbando. Él decía algo así como que los venezolanos se quedaron sin país y están buscando un país en otras latitudes. Una imagen quizás no muy parecida a la Venezuela que han perdido, pero sí hogareña, cercana, que les permita soñar de nuevo. Esto de verdad me impresionó. ¿Cómo lo observas tú de esta perspectiva? Claro que sí, mira, este es un tema también que enmarca, digamos, un drama humanitario, pero sobre todo que toca eso que tú dices, porque no puede existir, digamos, un proyecto de vida viable cuando una persona no puede echar raíces, no tiene las condiciones mínimas para echar alguna raíz. Entonces, en ese sentido, es importante también entender que más allá de la nacionalidad y que más allá de ser venezolanos, pues es importante también entender que hay historias de vida
y esas historias de vida, digamos, realmente crean como digamos, la condición de ser humano, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros, los países receptores, porque los colombianos siempre hemos sido migrantes, los venezolanos apenas están migrando, pero nosotros hemos sido migrantes y tenemos una responsabilidad también de acogerlos de la mejor manera. ¿Cuál es el impacto sociológico que genera esto en Colombia? ¿Crees que estamos mejorando de alguna manera la sociedad colombiana o de alguna manera la sociedad colombiana seguirá siempre viéndonos como extranjeros, como recién llegados? No, mira, esto es un proceso y es un proceso que tiene muchas etapas. En este caso, pues hay una etapa que es como de choque, digamos, tanto para el migrante como para el que lo recibe, porque pues es una cosa que no era esperada, pero poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta que con este paso de la regularización, lo que viene más adelante va a ser un intercambio, casi que una simbiosis, una mezcla cultural que va a ser absolutamente cotidiana para nosotros. Y ese es el ideal, que sepamos que somos un mismo pueblo, que somos los mismos, que el venezolano es venezolano, así como el antioqueño es antioqueño y el tolimense es tolimense. Y que finalmente lo que nos debe caracterizar es el ser humano, que todos somos seres humanos y todos somos ciudadanos y todos tenemos que cumplir con deberes y todos tenemos que estar enmarcados bajo unas leyes. Y yo creo que eso tiene que pasar en Colombia y en cualquier país. ¿Qué cambios has percibido en Colombia con esta migración, este proceso migratorio en los últimos 4 años? Pues mira, lo más importante es que hay que desmitificar algunos estigmas que se crean en todas las migraciones, porque no es solo esta. Entonces, hay brotes de xenofobia, pero también hay brotes de solidaridad que se ven en las calles, pero eso pasa en todos los procesos migratorios, o sea, en todas partes del mundo. Entender que el hecho de que hay algo que caracteriza al migrante al principio cuando llega y es no tener un lugar en el mapa, ¿cierto? No tener como un lugar donde simbólico donde regresar a casa. Y eso es duro, pero ya estamos pasando por eso. Es decir, lo que hay que pensar y lo que ya se ha venido pensando es que la migración es buena incluso para un país como Colombia por el tema de la productividad y del trabajo. Si tú tienes a un migrante regularizado con acceso al trabajo, eso puede dar beneficios y réditos al mismo Estado, porque el trabajador paga impuestos, porque el trabajador está ganándose su propia plata y eso hace que la economía se dinamice, ¿no? Y hay una cantidad de personas, de venezolanos que están calificados para distintos niveles de trabajo, desde el más pequeño como hasta el de mayor responsabilidad. Y eso finalmente es una oportunidad. José, ¿cómo está el periodismo frente a esta realidad? Tanto el periodismo venezolano como el periodismo colombiano. ¿Cómo lo analizas? No, a mí me parece que, como te decía, no estábamos preparados, los periodistas colombianos estábamos como muy pendientes de lo que significaba el proceso de paz y justo paralelamente cuando estábamos cubriendo un proceso de paz, pues llega la migración. Y digamos que no existía en las salas de redacción unas herramientas importantes, como por ejemplo para no generar xenofobia, por ejemplo para entender que esto es un tema de derechos humanos, ¿sí? Más allá que un tema, esto no es un tema judicial, es un tema de derechos humanos. Y poco a poco, pero poco a poco han ido entendiendo y hemos ido entendiendo cuál es el enfoque que se le debe dar a la migración y que la migración no se puede satanizar y que la migración no es un delito, la migración es un derecho humano. Todos tenemos derecho a migrar también. Y eso lo hemos ido entendiendo poco a poco y eso ha sido parte de un aprendizaje. Finalmente, José, te siento optimista en relación a este proceso, ¿es así? Es difícil porque yo sé que los migrantes no lo están pasando bien. No es fácil, y más en una pandemia. Es muy complejo, hay muchas necesidades. Yo quiero pensar positivamente porque no nos podemos quedar ahí. Algo tenemos que hacer. Y esto es un compromiso que nos compete a todos, colombianos, venezolanos, migrantes, no migrantes. Esto es una realidad porque es que la migración llegó para quedarse.
O sea, no es que la migración se va a acabar mañana, no, esto se quedó y eso es lo que tenemos que asumir y lo tenemos que sacar adelante entre todos. El migrante no es un invasor, el migrante es una oportunidad y es un hermano y también es un intercambio cultural de dos pueblos que finalmente son pueblos hermanos, tanto que, por ejemplo, las comunidades indígenas no ubican una frontera política, sino que para ellos es el mismo territorio. Entonces, es un llamado a que pensemos en que cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar. Este estatuto temporal no es perfecto, pero es un comienzo. Y es un comienzo para regularizar al migrante. Y poco a poco, me parece que nos tenemos que hacer responsables todos, porque esto no es solo el gobierno, también los ciudadanos, los periodistas, los migrantes, todos nos tenemos que poner la camiseta para que haya una especie de migración y una regularización también y un proceso que se llama ya como de asentamiento, ¿no? De lo que va a ser la migración. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con José Guarnizo, cofundador de Vorágine.co, comunicador social de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, José. Hasta luego, un saludo a todos. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y estas reflexiones son interesantes, son importantes, sobre todo cuando uno entiende que este país que estamos construyendo los venezolanos también como migrantes aquí en Colombia, aspiramos que sea el mejor, que sea el más sólido, que sea más consolidado y sobre todo que sea productivo y de respeto para todas las instancias. En otro orden de ideas, el economista Asdrúbal Oliveros señala que hay un aumento del 50% del flujo de ingresos de divisas para el Estado venezolano. El socio director de Ecoanalítica aseguró que hay una mejora de los ingresos externos de Venezuela con respecto al año 2020, que podría estar por el orden de 50% en el flujo de ingresos. Esto durante el primer semestre por el incremento del precio del petróleo. Aclaró que los ingresos siguen estando muy por debajo de los máximos históricos. Dijo que si bien la economía venezolana no crecerá en el año 2021, la contracción será la menor vista en los últimos 7 años. El experto precisó que este fenómeno se debe a múltiples factores, entre ellos a que algunos sectores se han beneficiado de la dolarización transaccional. Sectores como alimentos, tecnologías y comunicaciones tienen un mejor desempeño. El otro elemento es que el gobierno mejoró la capacidad de refinación. Todo ello lo calificó como la estabilización del flujo y para su juicio estos son elementos de mejora en la economía, pero que todavía son insuficientes. Luego de que la economía se contrae un 80%, se necesita mucho, pero muchísimo más trabajo. También una noticia que pues molesta, y molesta porque es explotación. José Bodas, sindicalista venezolano, ha señalado que las transnacionales petroleras pagan $3,4 mensuales en Venezuela. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, denunció que las transnacionales rusas, chinas y estadounidenses pagan $3,4 mensuales a los trabajadores del país. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, afirma. Comentó alarmado que esta situación ha venido desmejorando la calidad del trabajador de la industria petrolera. Según su afirmación, señala que el gobierno afirma que los trabajadores tienen el mejor contrato del mundo, pero aseveró que esto se hizo a espaldas de los propios trabajadores. Un buen día vimos a Will Rangel, al ministro de Trabajo para el momento, Eduardo Piñate, y al presidente de la República, firmando algo que solo fue refrendado por Will Rangel. Bodas explicó lo que a su juicio son irregularidades y destacó que el contrato tuvo 16 meses vencido y no se cobra retroactivo. Esta es la exigencia que hacen a diario los trabajadores de la industria petrolera, en muelles, en remolcadores, en refinerías y todos los centros de trabajo. A mí me parece increíble que la industria petrolera, en manos de empresas extranjeras, rusas, chinas y estadounidenses, estén pagándole a un trabajador petrolero $3,4 al mes. Eso se justifica. O sea, quizás en otros sectores de la economía se entienda de alguna manera, no se puede aceptar, ¿pero obviamente. en esa industria? Pero en la industria petrolera que tanto Grave beneficio ha recibido este año. O sea,
Es una gran miserableza esto de pagarle a los trabajadores petroleros venezolanos $3,4 al mes, nada más y nada menos. Y en otro orden de ideas, en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, designan a Gladys Gutiérrez embajadora ante la CPI, pues la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional. La mayoría oficialista autorizó el nombramiento de la jueza Gladys Gutiérrez como embajadora del país ante la Corte Penal Internacional, igualmente ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. La información pues fue suministrada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre durante la sesión ordinaria de este día jueves. Cabe destacar que en la CPI pesa una investigación contra la administración de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Bueno, y un especialista del sector salud de la OMS habló con el periodista venezolano José Antonetti y le dijo lo siguiente: solo un ignorante decide no vacunarse contra el COVID. La cifra oficial de fallecidos por COVID a nivel mundial es de 3,5 millones, pero en realidad ellos estiman que no bajará de 7 millones. El que peor se siente después de vacunado es el que debe estar más contento porque su sistema inmunológico es muy bueno y por eso se quebranta. El peligro no ha pasado. La variante de la India es muy peligrosa y no se sabe si las vacunas son capaces de protegernos contra ella. Bueno, sobre la muerte de este enfermero Nicolás Arteaga a causa del COVID-19. Arteaga pues era jubilado del hospital Pedro García Clara en la ciudad de Ojeda, donde se desempeñó como supervisor nocturno. Actualmente pues laboraba como enfermero particular atendiendo a pacientes con COVID-19 en sus casas para poder ayudarse económicamente. Tenemos mucho que trabajan en estos hospitales y también a domicilio. Están súper agotados, lo hacen porque es la única manera de tener un poco más de ingreso para poder sobrevivir en medio de toda esta crisis. Bueno, y la gente de verdad se molesta por la situación de la dolarización en la economía venezolana. La dolarización ha impuesto que prácticamente todos los servicios se estén cobrando en dólares y especialmente los servicios médicos. Jorge Rodríguez, un joven venezolano, protesta por esta situación, pero protesta de esta manera. Dice: hoy fui al médico con mi mamá y bueno, me encontré con este aviso. No se aceptan billetes de dólares rayados, viejos, rotos, manchados, pegados, de alta denominación y con fecha menor al año 2000. A lo que Jorge Rodríguez dice: ¿y no quiere que venga a tu nombre directamente desde el Departamento del Tesoro norteamericano? De verdad que con tantas condiciones, pues prácticamente ¿qué billete podrá pasar este filtro? Bueno, esta mañana, Alan, y en el día de ayer y esta mañana, el noticiero de la mañana, hablábamos de la fecha de las megaelecciones, ¿no? Sí. Que se había dicho que era para el 14 de noviembre. Que lo dijo fue Diosdado Cabello. Bueno, y el CNE fijó las megaelecciones para el 21 de noviembre. Bueno. Pedro Calzadilla. Por lo menos dieron una muestra de independencia. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo, informó en esta tarde que se realizarán el domingo 21 de noviembre del 2021. Bueno, eso está bien. Yo creo que eso está bien. Demostró independencia el CNE. Que era lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, porque ayer Diosdado Cabello salió tajante diciendo las elecciones son el 14 de noviembre. Bueno, y uno dice, pero ¿quién es este señor para mandar a la fecha electoral y para decidir él que la fecha es el 14? ¿Quién es este señor que anuncia cosas como si él fuera representante del Tribunal Supremo, como si él fuera juez y parte, como si él fuera el presidente del CNE, como si él fuese el presidente de la República y sale diciendo cosas y ordenando que se hagan las cosas? Ayer prácticamente su programa ordenó que las elecciones fueran el 14 y nosotros decíamos, bueno, ojalá el CNE decida otra fecha. Sí, y eso precisamente se decidió otra fecha. Claro, para demostrar su independencia, por lo menos, para echarle un vainón a Diosdado Cabello. ¿Quién no quiere echarle un vainón a Diosdado Cabello? Y bueno, por lo menos, así sea una semana de diferencia la cosa. Yo lo hubiese hecho
no, este dice el 14, yo lo tiro para diciembre y listo, y se acabó la cosa. Pero bueno, vamos a quedar que el CNE apenas está empezando a tener un cierto criterio de independencia, pero estamos muy contentos. No fue la fecha que dijo Diosdado Cabello, fue la fecha que fijó el presidente y el directorio del CNE. Y así con esta nota llegamos al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM y La Voz de la Gran Colombia. Agradecer en el control máster a Alex Meneses y al señor Víctor Márquez Alas Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana, feliz noche. Hasta mañana, cuídense.